continuación los dejo con Andrea Hernández Hoyos. Ella es abogada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Caldas, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente, abogada junior del área de Derecho Corporativo de la firma García Maya y Asociados. Nos hablará acerca de las disposiciones en materia de contratos de arrendatarios. Adelante, Andrea. Así es, gracias Cristian. Como tú lo mencionas, hoy vamos a hablar de la regulación del contrato de arrendamiento en el marco de la emergencia sanitaria que ha surgido pues con ocasión de la llegada del coronavirus a nuestro país. En este sentido, digamos que en materia de arrendamientos comerciales, una de las medidas más importantes que se han adoptado por parte del gobierno nacional ha iniciado con la expedición del decreto 579 del 15 de abril de 2020, en el cual se adoptan ciertas medidas transitorias en materias de contratos de arrendamiento con destinación habitacional y comercial, teniendo en cuenta pues que las consecuencias económicas que se han generado por la emergencia sanitaria y en particular a causa de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio que han adoptado el gobierno nacional, pues digamos que afectaron y han afectado en una importante medida los ingresos de un gran número de ciudadanos y empresarios, y digamos que por ende pues el cumplimiento de las obligaciones periódicas que se derivan de los contratos de arrendamiento de inmuebles, tanto de destinación comercial como habitacional. En este sentido, entonces, esto pues digamos que esta difícil situación económica que se ha generado podría entonces desencadenar el incumplimiento de sus obligaciones contractuales en los contratos de arrendamiento que tenga suscritos. El ámbito de aplicación de esta norma se circunscribe a los contratos de arrendamiento comerciales y de vivienda, donde los arrendatarios sean personas naturales o micro, pequeñas y medianas empresas, y también personas jurídicas sin ánimo de lucros, excluyendo expresamente el leasing habitacional y el arrendamiento financiero. Entonces, digamos que las medidas adoptadas por este decreto comienzan por la suspensión de los desalojos durante el periodo comprendido entre la vigencia del decreto, es decir, desde el 15 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. Y se suspende entonces la orden o ejecución de cualquier acción de desalojo que se interponga por o se haya dispuesto por cualquier autoridad judicial o administrativa que tenga como fin la restitución de los inmuebles a sus propietarios ocupados por arrendatarios, incluidos, digamos, aquellos inmuebles en los que el plazo del contrato de arrendamiento o su forma de pago se hubiese pactado por periodos diarios, semanales o cualquier fracción inferior a un mes. En este sentido, entonces, digamos que se protege pues el uso de los inmuebles durante este periodo de tiempo para que no sucedan acciones de desalojo que puedan afectar y dejar desamparados a estos arrendatarios durante este periodo de emergencia. Una de las medidas también que adoptó el decreto comenzó con el reajuste de los cánones de arrendamiento, y entonces se aplazó el reajuste de los cánones de arrendamiento que se tuviesen que hacer efectivos durante este periodo de tiempo, es decir, durante la expedición del decreto hasta el 30 de junio de 2020, bien porque se hubiese acordado este incremento anual, por ejemplo, en el canon de arrendamiento por las partes, o porque en virtud de la ley así deba ser. Entonces, una vez concluido la fecha establecida, es decir, después del 30 de junio de 2020, el arrendatario entonces ya deberá pagar esas mensualidades con el reajuste anual correspondiente a los cánones que hagan falta para terminar el periodo contractual, es decir, a los cánones que hagan falta para que finalice el contrato. Y digamos que de ahí en adelante se incluyen en esas mensualidades el valor porcentual de los incrementos que no se cobraron durante el periodo comprendido entre el 15 de abril de 2020 hasta el 30 de junio del mismo año. Bueno, otra de las estipulaciones especiales que trae este decreto 579 hace referencia a, digamos que las partes deben llegar a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales para el pago de los cánones de arrendamiento correspondientes al periodo comprendido entre el 15 de abril del 2020, fecha de expedición o vigencia del decreto, y hasta el 30 de junio del mismo año. En estos acuerdos, entonces, no se podrán pactar o incluir intereses de mora ni penalidades, indemnizaciones o sanciones provenientes de la ley o de acuerdos entre las partes. Y en este caso, pues lo que busca el gobierno claramente es entonces que se logren acuerdos entre el propietario y los inquilinos sin ninguna penalidad, sin intereses, sin la amenaza de desalojo, porque como lo mencionamos anteriormente, se encuentra suspendido,
y también, pero fomentando la cultura del pago y la responsabilidad del arrendatario para tampoco dejar de esta manera desprotegido al arrendador. En caso de que las partes no lleguen a ningún acuerdo directo sobre estas condiciones especiales, pues digamos que el arrendatario de todas maneras deberá pagar la totalidad de estas mensualidades según lo que nos indica la norma, pero bajo unas condiciones especiales y favorables para él, como lo son que, digamos, el arrendador no podrá entonces cobrarle intereses de mora al arrendatario ni penalidades o sanciones provenientes de la ley o acuerdos entre las partes. Por ejemplo, es muy común que los contratos de arrendamientos incluyan cláusulas penales. Estos son tasaciones anticipadas de perjuicios o sanciones que se acuerdan en caso de que alguna de las partes incumpla. En este sentido, entonces, en relación con estos cánones correspondientes al periodo del 15 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, pues no se podrán cobrar intereses de mora al arrendatario ni las penalidades. Sin embargo, sí deberá pagar entonces una tasa de interés corriente equivalente al 50% de la tasa de interés bancario corriente en la modalidad de consumo y ordinario que certifica la Superintendencia Financiera sobre esos montos que no se pagaron a tiempo hasta el 30 de junio de 2020. En consecuencia, no significa la suspensión, el congelamiento, la condonación, es decir, la eliminación del pago, que se perdonen los cánones de arrendamiento durante este periodo de tiempo, no significa esto. Lo que significa es que se están dando unas condiciones favorables para los arrendatarios en este periodo de tiempo a causa de la crisis que se ha generado y pues se busca que puedan seguir pagando sus obligaciones cumplidamente y no dejar entonces totalmente desprotegido a los arrendadores. En cuanto a la prórroga de los contratos cuyo vencimiento, es decir, la finalización y entrega ya devolución del inmueble al arrendador se hubiese pactado dentro del periodo de tiempo hasta el 30 de junio de 2020, digamos que se prorrogan, es decir, si, por ejemplo, el contrato, digamos que vencía en el mes de mayo y en el mes de mayo, digamos que se tenía la obligación de restituir el inmueble, pues por ministerio de este decreto, el contrato se entenderá prorrogado hasta el 30 de junio de 2020, pero esto no implica, teniendo en cuenta que digamos que el arrendador no puede desalojar después del mes de mayo hasta el 30 de junio, no puede desalojar al arrendatario, pero esto no significa entonces que el arrendatario deba incumplir o se encuentre exento de cancelar los cánones de arrendamiento que se causen hasta el 30 de junio. Deberá pagarlos porque continúa vigente la obligación de pago de los cánones de arrendamiento, pero digamos que las partes pueden llegar a un acuerdo en contrario, a un acuerdo diferente al respecto. En cuanto al inicio de los contratos de arrendamiento, dice que los contratos de arrendamiento en los que la entrega del inmueble al arrendatario se haya estipulado dentro de ese periodo de tiempo hasta el 30 de junio de 2020, digamos que estos contratos quedarán suspendidos hasta el 30 de junio de 2020, fecha en la cual, digamos que se harán exigibles la obligación por parte del arrendador de entregarle el inmueble al arrendatario y por parte del arrendatario de comenzar a cancelar los cánones de arrendamiento. Sin embargo, las partes pueden llegar a un acuerdo en contrario al respecto. En consecuencia, digamos que si alguien se pregunta entonces qué pasa con esos arrendatarios que ya habían incurrido en mora antes del inicio de la cuarentena del periodo de cuarentena del periodo al que se hace referencia en este decreto, pues digamos que hay que decir en este caso que el no pago de los intereses de mora, las condiciones favorables, el no pago de indemnizaciones o penalidades son, digamos que aplicables para los cánones de arrendamiento que se causen entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2020. Y en consecuencia, los cánones que se adeudasen, digamos, antes de este periodo de tiempo, pues ya podrán ser cobrados con sus respectivos intereses de mora, indemnizaciones y sanciones a la luz de lo que nos dispone entonces el presente decreto. En cuanto a los contratos de concesión de espacio, ha habido, digamos, ciertas inquietudes acerca de si las disposiciones contenidas en este decreto pueden ser aplicables para los contratos de concesión de espacio. Sin embargo, pues habría que hacer una interpretación restrictiva de la norma, indicando entonces, pues que digamos, si este decreto pues aplica, tiene su ámbito de aplicación únicamente para los contratos de arrendamiento, pues entonces no podría ser aplicable para los contratos de concesión. Ahora vamos a hablar entonces del decreto 797 del 4 de junio de 2020 que se expidió en materia de contratos de arrendamientos comerciales
Y digamos que este decreto en su parte considerativa tiene en cuenta, digamos, las limitaciones en la explotación económica de los locales comerciales por parte de aquellos arrendatarios que en virtud de las disposiciones de orden público que ha adoptado el gobierno nacional, pues no han podido ejercer su actividad económica y han visto disminuidos sus ingresos. Para el gobierno resulta entonces necesaria la adopción de una medida legislativa que permita la terminación unilateral de estos contratos de arrendamiento de locales comerciales y que no solo se limite a promover las negociaciones entre las partes y el mantenimiento del equilibrio contractual, sino que además contribuya a evitar abusos del derecho y aglomeraciones de controversias judiciales, teniendo en cuenta que estos establecimientos se han visto obligados a seguir pagando sus costos fijos, dentro de los cuales se encuentran los cánones de arrendamiento de los meses de marzo, abril, mayo, junio, y aunque en la mayoría de los casos, digamos que no han podido hacer uso de los inmuebles ni gozar, disfrutar de estos locales comerciales por los que tienen la obligación de continuar pagando los cánones de arrendamiento. En este sentido, entonces, digamos que también se tuvo en cuenta la limitación temporal que existía al momento de la expedición del decreto, que es del mes de junio, en la cual pues en ese momento los juzgados no estaban elaborando y digamos que en la parte emotiva del decreto se hace referencia a la imposibilidad en la que se encontraban los arrendatarios de los locales comerciales para acudir ante los jueces y solicitar, por ejemplo, una acción de revisión del contrato para que digamos que el juez modificara el clausulado por ser excesivamente oneroso, por ejemplo, para una de las partes. Y en este sentido, entonces, lo que dice es que este decreto pues busca evitar un mayor impacto en la actividad comercial de estos establecimientos y para que estas empresas puedan y den prioridad entonces a sus otros costos fijos, como lo son, por ejemplo, la nómina de los trabajadores. Así las cosas, este decreto consagra unas medidas transitorias y extraordinarias para la terminación de los contratos de arrendamiento de locales comerciales y digamos que estas medidas únicamente se permiten o se encuentran estipuladas hasta el 31 de agosto de 2020, pero es únicamente aplicable a los locales comerciales cuyos arrendatarios a partir del 1 de junio de 2020 por las instrucciones de orden público, es decir, por las instrucciones que ha expedido el gobierno y las autoridades territoriales se encuentren en imposibilidad de ejercer sus actividades económicas, de desarrollar el objeto social respectivo y digamos que hace una lista taxativa de las actividades que pueden dar aplicación a este decreto, como lo son bares, discotecas, billares, casinos, bingos, terminales de videojuegos, gimnasios, piscinas, spas, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, parques de atracciones mecánicas, parques infantiles, cines y teatros, servicios religiosos que impliquen aglomeraciones, alojamiento y servicios de comida y eventos de carácter público-privado que impliquen aglomeración de personas, pero también entonces viene con unas obligaciones que se imponen a los arrendatarios para que puedan ejercer, digamos, esta prerrogativa de terminar unilateralmente los contratos de arrendamiento. ¿Cuáles son esas obligaciones a cargo del arrendatario para poder hacer uso de estas facultades que le concede el decreto? Primero, debe pagar el valor correspondiente a un tercio de la cláusula penal que se hubiese pactado en el contrato por las partes, lo cual no debe implicar ninguna otra sanción o penalidad o multa para él. En caso de que en el contrato no se hubiese estipulado una cláusula penal, el arrendatario entonces deberá pagar el valor correspondiente a un canon de arrendamiento. Finalmente, deberá estar al día con el pago de los cánones de arrendamiento y servicios públicos causados, así como con todas las demás obligaciones pecuniarias que tenga a su cargo de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Y digamos, cumplir con sus obligaciones y poder hacer valer esta terminación unilateral sin incurrir en ningún tipo de sanción o incumplimiento correlativo, estas obligaciones deben cumplirse a la fecha de terminación del contrato, debe estar a paz y salvo a la fecha de terminación del contrato. Finalmente, entonces, se indica que estos quedan excluidos de la aplicación de este decreto los contratos de arrendamiento financiero o leasing. Entonces, digamos que estas son, el contrato se circunscribe únicamente al arrendamiento de locales comerciales y bueno, estas son las medidas que ha impuesto el gobierno nacional en materia de contratos de arrendamiento y también entonces tener en cuenta que los arrendatarios tienen unas obligaciones correlativas y deben cumplir con sus obligaciones para poder dar aplicación a la terminación unilateral del contrato de arrendamiento. Es importante de todas formas hacer claridad en cuanto a que
habría que analizar cada caso concreto, es decir, esto no es una regla general que pueda aplicarse en cualquier caso. Para dar aplicación a estas normas, digamos que es muy importante analizar el caso concreto, el clausulado contractual, qué fue lo que acordaron las partes, en qué términos se estipuló el contrato, y de ahí entonces analizar la procedencia, el objeto social, por ejemplo, del arrendatario, las actividades que desarrolla y la forma en que ha venido cumpliendo sus obligaciones, la posibilidad en que se encuentra o no de pagar el tercio de la cláusula penal o el canon de arrendamiento al que está obligado para dar aplicación a esto. Y entonces ahí digamos que se van dando los criterios o se van marcando los derroteros para ver si es posible o viable en cada caso concreto dar aplicación de estas normas. En este sentido, damos por terminada esta breve exposición sobre los contratos, las medidas respecto a los contratos de arrendamiento y damos gracias pues a Sumatec de parte de la firma García Maya y Asociados por esta amable invitación. Esperamos que haya sido de agrado para todos ustedes y que tengan feliz día. Muchas gracias a Andrea, abogada junior del área de Derecho Corporativo de la firma García Maya y Asociados. Y bueno, esto fue todo por hoy en nuestra emisión de Sumamos a tu Transformación, donde de manera práctica y sencilla tratamos temas que sin lugar a dudas sumarán a la transformación de tu negocio. Recuerda que hoy hablamos sobre disposiciones en materia de contratos de arrendatarios. Sumamos a tu transformación, identifiquemos oportunidades para transformar negocios en compañía de Sumatec. Nos vemos en una próxima oportunidad.